A continuación, la palabra de la profesora Isabel Pastorino, integrante de la subcomisión del área del conocimiento corporal, en representación del Instituto Superior de Educación Física, UDELAR. Es un gusto para mí participar de esta invitación y para comenzar me gustaría precisar puntualmente el avance que significa este programa en cuanto a la inclusión de la educación física al interior del programa escolar de educación de primaria. En este caso estaríamos hablando entonces de que se consideraría la educación física como un contenido curricular que, entre otros, vale la pena ser enseñado en la escuela. Integra sus recortes y se piensa desde una lógica escolar como se puede pensar en la matemática, las ciencias sociales u otras disciplinas. En este sentido, entonces, el profesor de educación física está llamado nada menos que a integrarse como educador del sujeto dentro de la institución escolar. Y es sin duda un desafío que redefine o intenta redefinir las prácticas de enseñanza en la escuela. Es desde este lugar que se pretende brindar algunos elementos que aporten a la reflexión de lo que es la educación física como asignatura escolar. Me gustaría reconocer entonces que este es un terreno en donde evidentemente hay un debate, el cual no está zanjado, hay muchos acuerdos, muchos desacuerdos, hay dudas, pero también certezas más o menos provisorias. En mi carácter de representante del ISEF en esta mesa, en el día de hoy, los elementos que voy a manejar son parte de un recorte, desde mi punto de vista, muy interesante y que tienen que ver con publicaciones de dos autoras o investigaciones de dos autoras básicamente. Ellas son Ángela Einstein, por Argentina, y Carmen Lucía Suárez, desde el Brasil. Para realizar este análisis es interesante comenzar partiendo de pensar en la lógica de la escuela, en la escuela. Si todos estamos de acuerdo en que la escuela es un lugar en donde se enseña el conocimiento, entre otras cosas, la educación física como disciplina escolar debería entonces reconocer que tiene también algo por enseñar, es decir, que tiene contenidos que son posibles de ser enseñados dentro de la escuela. Ahora bien, ¿cuáles son estos contenidos? Es una pregunta que bien vale la pena hacernos y en este sentido el análisis que realiza esta autora que yo les mencionaba anteriormente, Carmen Suárez, lo que hace es un análisis desde este lugar. Buscar, rastrear en la historia cómo es que surge la asignatura de educación física escolar y cuál ha sido su especificidad a través del tiempo. En este análisis marca principalmente 4 momentos puntuales. El primer momento tiene que ver con el inicio del siglo XIX, fines del siglo XIX, principios del siglo XX, y es lo que se llama el movimiento gimnástico europeo. Ahí la gimnasia no era la gimnasia que conocemos hoy, era una gimnasia que comprendía, entre otras cosas, danza, esgrima, juegos, luchas, incluso el canto. El segundo momento puntual que marca se afirma a partir de la década del 40 y tiene que ver con el movimiento deportivo dentro de la educación física escolar. La gimnasia en este sentido queda un poco como de lado y fundamentalmente se produce una homogeneización del deporte escolar. Es un momento muy importante dentro de la historia y muchos autores comentan que hay hasta el día de hoy vestigios de esta época. El movimiento siguiente, bien marcado, es a partir de la década del 70 y es donde surge una fuerte influencia de la psicomotricidad. Según esta autora, esto es uno de los momentos recientes, de la historia reciente de la educación física, como uno de los más controvertidos, polémicos, pero también uno de los más ricos. Es la primera vez en la historia que la educación física corre el riesgo de perder su especificidad. En tanto se empiezan a trabajar un montón de conductas motoras. Se empiezan a atender las conductas motoras dentro de la clase de educación física y lo que se cuestiona aquí es si la clase de educación física sigue siendo un aula o sigue teniendo un contenido de rehabilitar, de reeducar, etcétera, etcétera. Luego de este momento, el momento que se marca es a partir de la década del 80, hasta nuestros días y permanece. Es lo que denominamos la cultura física, cultura corporal o cultura de movimiento. Fundamentalmente los contenidos que allí aparecen tienen que ver con la gimnasia, el deporte, el juego, la lucha y la danza.
La educación física entonces, tal cual la conocemos hoy, es como asignatura escolar, tiene sus raíces en Europa, fines del siglo XVIII, principios del siglo XIX, es decir, son más de 2 siglos de tradición en este sentido. Ahora, lo que se llega como a una certeza, ¿no?, a una conclusión o a una afirmación, es que estos 5 contenidos, que son la danza, la gimnasia, el deporte y el juego de la lucha, han permanecido a través de esta historia y pasan a ser como parte de la especificidad de la educación física. A estos contenidos se los denomina como los contenidos clásicos de la educación física, entendiendo por clásico a aquello que permanece a través del tiempo. Claro que lo que valida tal permanencia es, por un lado, la posibilidad de transformación en sí mismos para poder ser un elemento significativo desde lo social para un hombre, una cultura en un momento determinado. También por ser significativos socialmente es que tienen la posibilidad de poder ser enseñados en el sistema escolar con la intención de acercarlos a todos los ciudadanos y con la oportunidad de darlos a conocer y eventualmente poder problematizar sus rasgos construidos, ya sean estos buenos o malos, para un sujeto en particular o para una comunidad en particular. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, las luchas. Es claro que la significación cultural que tiene la lucha para muchos países europeos, incluso para el Brasil, en donde el capoeira es un contenido que se trabaja en lo escolar, no es lo mismo que tiene para nuestro país. Lo mismo pasa con la danza, con los deportes, no son los mismos en todos los países, no son los mismos dentro de incluso las distintas regiones dentro de un propio país. No obstante, y a pesar de esto, se dice que estos contenidos, y de alguna manera, representan un patrimonio de la humanidad, el cual debe ser tratado en la escuela. Afirmar esto significa, entre otras cosas, que el conocimiento que voy a presentar debe significar un desafío en ese sentido. O sea, deben experimentar distintas prácticas, no solo para mejorar o para vivenciar, sino también para conocer, para comprender y para reconstruir. Significa también que se debe llevar a los alumnos más allá de sus deseos, crear la idea de fascinación por el conocimiento. Y esto es algo que, por ejemplo, en otras áreas es impensable, que la maestra dé la posibilidad al niño de realizar o de no realizar algo que no le gusta, y sin embargo en la educación física muchas veces lo vemos presente. En este marco, la educación física no debe tratar de enseñar solamente aquello que da placer o alegría a nuestros alumnos, sino que su cometido será dar conocimiento, y como dice Sinders en su libro En la alegría en la escuela, si además da placer y alegría, mucho mejor. La finalidad de la educación física debería ser entonces, desde este recorte, colocar frente a los alumnos este patrimonio, también llamado la cultura física, cultura de movimiento o cultura corporal, según los autores que lo manejen. De esta manera, contribuir entonces con la construcción de un universo de conocimiento acerca de las diversas prácticas corporales, a los efectos de reproducirlas o transformarlas, pero siempre en favor de los alumnos. La profesora Ana Ponce de León también participó en la subcomisión del área del conocimiento corporal. La escuchamos.